Pero vamos a tratar de abordar ya directamente como una especialista el tema ambiental. Tenemos en línea a Carolina Somoza, que es politóloga, especialista en derecho ambiental. Y vamos a tratar de abordar el tema del COP28 que se dio en Dubái en estos días. No sé si estás en línea ya, Carolina. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, Gabriela y Cintia, acá en la mesa periodística para conversar. Ya te dejamos el primer tema ahí picando. ¿Qué informaciones tenés de lo que fue esta COP28? El tema, Bueno, ¿qué dejó en tema, qué dejó de bueno, qué dejó de dudas? Bueno, en principio para contarles que esta COP era con temática específica en transición energética y se hizo en Dubái, lo cual fue ya desde el punto de partida muy polémico, porque bueno, como bien saben, Dubái es uno de los países petroleros más grandes del mundo, así que bueno, ya arrancó totalmente con controversias desde ahí, pero bueno, la realidad es que es un ámbito muy, muy importante a nivel internacional para discutir políticas con respecto a la mitigación y el cambio climático. Así que bueno, la realidad es que estuvo bastante debatida, en específico porque no había acuerdo entre países sobre el documento final. Luego de cada COP se hace un documento final de consenso de todos los países y bueno, la transición energética fue bastante polémica porque bueno, había algunos países que querían que el documento apuntara directamente a la eliminación de combustibles fósiles y otros que básicamente querían la postura de reducir los combustibles fósiles. Así que bueno, hasta el momento no se sabía si había acuerdo en el documento. Ajá. ¿Y quiénes eran los países que estaban justamente en franca disidencia con los aspectos más ambientalistas? Y desde siempre los países más, bueno, petroleros, entre ellos, bueno, Emiratos Árabes, Dubái, siempre con resistencia de, por ejemplo, Estados Unidos y China en algunas instancias, pero bueno, la realidad es que en la parte inferior del globo, por así decirlo, hay bastante consenso con respecto a la importancia de tener políticas que mitiguen y controlen el cambio climático, porque bueno, además somos el hemisferio sur, es el que menos contamina, entonces bueno, siempre hay ahí controversias y los documentos siempre son bien debatidos hasta el final. Así que bueno, fueron bastantes días de discusión, del 30 de noviembre al 12, o sea, hoy termina. Y bueno, la realidad es que este año también se dio en un contexto muy particular a nivel nacional, ¿no? Con la asunción de Milei. Sí, ¿y qué representación argentina hubo? Bueno, ahí por el Ministerio de Ambiente, cuando todavía estaba el Ministerio de Ambiente, tal como contaste antes, fue Cecilia Nicolini, porque bueno, el ministro no pudo ir, Juan Cabandier. Claro, pues Cecilia tenía un cargo de secretaria ambiental dentro de Presidencia. Tenía un cargo exacto, vinculado. Sí. Exacto, fue Nicolini y fue también una directora del Ministerio per se, que es la ex directora de la Secretaría de Cambio Climático, Florencia. Y tuvimos una novedad que ahí fue también Marcia Levagui, que es actual funcionaria del gobierno de Milei, un poco a llevar tranquilidad a los demás países que en la agenda de Milei no se estaría negando el cambio climático al parecer ahora y que van a tomar cartas en el asunto en términos de tener políticas que traten al ambiente, digamos. O sea, lo que están diciendo es no se niegan a tener políticas, pero de no negarse a ser proactivos hay mucha diferencia. Sí, tal cual, tal cual. Ya vimos en campaña a Javier Milei negando en términos explícitos la crisis climática, pero bueno, lo que Marcia sostiene es que como el mercado exige políticas públicas en los negocios, ellos se ven obligados a tener también políticas públicas a nivel estatal. En ese sentido, hay que ver bien cómo se toma, porque bueno, la realidad es que como vos contabas, el ministerio ya no existe más, y ni siquiera es ahora una secretaría, es una subsecretaría dentro de la Secretaría de Energía, con lo cual, digo, ni siquiera cuenta con presupuesto propio. Sí, eso, Carolina, me quería que vos analices, tratando, bueno, digamos, sabiendo que sos experta en este tema de derecho ambiental. Hay un tema económico, no sé, que lo voy a dejar planteado para que vos lo
lo desarmes o le des otra dinámica. Pensar que es antieconómico tener un ministerio que se ocupe de los temas ambientales me parece realmente algo totalmente de ignorantes, porque justamente mientras más destruimos recursos naturales, más nos empobrecemos. Entonces, esto de decir que es una estructura que tiene mucha gente y no hace nada, realmente es de poco o bajo asesoramiento, y ponerlo en diferentes lugares como agricultura, minería y no sé qué otro espacio más me comentaba Cintia. No. Y está dentro de la Secretaría de Energía. Y dentro de la Secretaría de Energía me parece que es algo que no tiene en cuenta que si no se cuida el recurso natural, justamente vamos a ser más pobres por sequías, por problemas de falta, van a faltar alimentos directamente, pero te lo tiro yo como inquietud, como input, para que vos le puedas dar un voltaje ya desde tus estudios más, que seguramente contás con ellos. Sí, básicamente creo que hay una doble falacia, como le gusta decir a Milei, con respecto a la actual gestión o la actual estructura dentro del Estado con respecto al ambiente, que por un lado, que sea ministerio no quiere decir que tenga más plata, sino que uno le da un nivel de jerarquía y de importancia dentro de las políticas públicas que es importante, ¿no? Por eso la importancia también, por ejemplo, de tener un ministerio de mujeres, géneros y diversidades. En ese sentido, creo que es un claro gesto sobre que realmente en los hechos no le va a importar tanto las políticas respecto al ambiente, y bueno, ahora que es subsecretaría ni siquiera tienen presupuesto propio, es bastante llamativo. Y por el otro lado, como vos decís, es totalmente falaz en términos de pensar que si le sacamos plata al ambiente, la gente, esa plata va a ir directamente a la gente, ¿no? Esto yo a veces leo en las redes sociales esto de, bueno, cortamos tanta plata en tal programa y esa plata va a ir a merenderos y comedores, lo cual es totalmente falaz, no es real y no es lo que se plantea. De hecho, también se está planteando un recorte social, con lo cual, digo, también es totalmente errado. Yo creo que en la actualidad y con los hechos se demuestra que la crisis climática a quienes más afecta particularmente es a los barrios populares, que a su vez son los barrios donde más hambre hay, donde más necesidad de agua hay, donde más necesidad de infraestructura hay. Y en ese sentido, la infraestructura ambiental es totalmente importante, ¿no? Y donde sería muy importante que el agua, como es un recurso que también ayuda a que haya plantaciones, y la gente, como se ha impulsado tanto en programas pro huerta, en agricultura familiar, le sirva justamente para generar sus propios alimentos, ya que no los puede adquirir en el famoso mercado que regula solo, o sea, autorregula. Sí, totalmente. Un poco el imaginario que tenemos de un país sostenible es justamente eso, ¿no? Que los barrios populares es donde más huertas familiares, donde más huertas vecinales, comunitarias haya, porque justamente es donde más se está necesitando esa verdura, esa fruta bien fresca para poder darle justamente a quienes menos acceso tienen al alimento. Y por el otro lado, el agua es un recurso clave que actualmente está totalmente en disputa. Digo, Milei dijo que estaba a favor de privatizar los ríos y los lagos, lo cual es totalmente preocupante, porque el agua es un derecho básico humano y si se le niega directamente a la gente, va totalmente en contra ya incluso de un derecho básico como es el agua, ¿no? Por eso creo que va a ser totalmente importante esta agenda en los próximos años, porque hay que discutir bien de cara a la sociedad que sin políticas ambientales, hoy, mañana y todavía más en 10 años, vamos a sufrir la crisis climática, y eso se deriva en sequías, eso se deriva en soja que tiene que ser desechada porque no rinde, así con un montón de cosas, no pensando más en la economía de exportación. Buenas, Caro, te habla Cintia. Trabajas también en la Universidad Popular de Barrios de Pie, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hacen trabajos de ecología. Por ejemplo, hicieron un informe sobre el arbolado público en la Comuna 8. ¿Cómo afecta de esta manera el no tener ahora, por ejemplo, Secretaría de Ambiente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las condiciones en las que están los barrios populares hoy en día? Bueno, la realidad es que el informe mismo fue un poco una preocupación de los mismos vecinos y vecinas de la Comuna 8, que un poco salió el verano del año pasado, que los compañeros estaban muertos de calor, y cuando hablaban, por ejemplo, de transitar por el barrio, decían, no hay un centímetro de sombra. Entonces nos dijimos, esto no está bien, está pasando algo. Cuando quisimos ir a ver las estadísticas oficiales,
si uno se fija en el mapa interactivo del gobierno de la ciudad, los barrios populares son como islas grises, ¿no? Y uno se pregunta, ¿realmente son islas o no hay datos oficiales? Cuando nos fuimos a dar cuenta no había datos oficiales, entonces nos dispusimos a crear un propio informe con respecto a el arbolado de los barrios populares, y en ese sentido nos salió un dato muy preocupante, que es que hay un árbol cada 282 personas, así que imagínense 282 personas amontonadas al lado de un árbol para recibir sombra en verano, y bueno, en invierno para poder regular la temperatura misma de los barrios, lo cual es muy preocupante. Y ahora, cuando no hay Secretaría de Ambiente y sobre todo la Agencia de Protección Ambiental, que también tiene autarquía dentro de la ciudad, está desfinanciada, uno ve que claramente sigue en línea con lo nacional, y es que el ambiente va a ser de las menores de las prioridades. Carolina, título informativo, porque vos sabés que cuando se habla de barrios populares se piensa solamente en asentamientos todavía. Vos sabés que la comuna, bueno, o todos sabemos que la comuna tiene más de 13 espacios, 13 comunas. Yo vivo en la comuna 5 y sé que a medida que vas cambiando el número, vas bajando en cantidad también. Avenida Rivadavia es una gran, divide la ciudad rica de la pobre. También podría decir un poco más, entre Corrientes y Córdoba. Los barrios populares no estamos hablando de los asentamientos nada más. Estamos hablando de Lugano, de Boedo, de Parque Patricios, está arbolada la zona donde está la sede del gobierno de la ciudad. O sea, y vos hablabas de solamente la sombra, pero también hay que decir la oxigenación, ¿no? Porque tenemos una sociedad llena de autos que ni siquiera a veces están en condiciones, con un smoke, y con la cantidad de gente que cada vez empieza a ser un conglomerado más importante de 3 millones de personas. Entonces, digo, vos lo nombraste, Cintia lo nombró en la pregunta. ¿Nosotros hace cuánto en la ciudad de Buenos Aires no tenemos un organismo que sea un ministerio, una secretaría de ambiente que se ocupe justamente de esto? Bueno, hace 4 años, cuando cambió la gestión de Larreta, del primer a segundo gobierno, antes el Ministerio de lo que actualmente es Espacio Público e Higiene Urbana, era anteriormente de Ambiente, que tampoco es que se llevaban grandes políticas públicas, pero bueno, obviamente como debatíamos antes, que tenga un rango de ministerio quiere decir que tiene un nivel de importancia respecto a la agenda política, que es algo llamativo, ¿no? Y en ese sentido me parece fundamental lo que decís con el arbolado, porque además, como vos bien decís, existen las comunas en la ciudad de Buenos Aires, y el arbolado público está dividido entre el mantenimiento de las comunas y el mantenimiento central. Es decir, los árboles que están ubicados en avenidas, eso es cuestión del gobierno central, o sea, del gobierno de la ciudad. Pero los árboles que están, por ejemplo, en plazas que no están en avenidas, en calles de adentro, digamos, las interiores que no son avenidas, esas, por ejemplo, son presupuesto de las comunas. Entonces ahí ya vemos una disparidad total respecto a el tratamiento del arbolado público, que eso aplica tanto a las villas y barrios populares como a Belgrano, Núñez, Saavedra, digamos, ¿no? Y en este sentido me parece también importante destacar que en la ciudad hay un total desmanejo del arbolado desde las empresas, que, bueno, ahí son solamente 4 empresas las que realizan el mantenimiento, y uno de ellos, por ejemplo, es de Duhovne, así que, bueno, obviamente quedan en negocios de amigos. Y por el otro lado, que el nivel de presupuesto que se usa, por ejemplo, no está utilizado para poner a punto los árboles, sino básicamente para podar y talar. Sí, es una vergüenza. Hasta hace poco había un censo. Yo tenía a mi vecina que dijo, mandás un mail al gobierno de la ciudad y te lo sacan el árbol. Yo dije, no, de ninguna manera. Justo creo que había una cautelar. O sea, estamos en un momento en el cual pareciese que la gestión que llevó Larreta, que es igual a la que llevó Macri, y que no sabemos, Macri 1, no sabemos si Macri 2 va a ser lo mismo, Macri primo, pero es de acuerdo a demanda. O sea, para sacar, buenísimo. Ahora, para hacer una política de restitución de la floresta y de eso, que se tendría que discutir realmente en la legislatura y en las comunas si funcionase bien, brilla por su ausencia.
Carolina, mira, te tenemos que dejar, pero me parece que podríamos tener un programa entero de ambiente. Estamos terminando el año, pero ni bien pase el periodo de verano, seguramente si podés, te queremos tener en piso para hablar directamente 1 hora sobre el tema ambiental, que seguramente tendrás por lo menos 4 o 5 temas que son de urgencia en esta ciudad. Así que desde ya muy agradecidas por la nota. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Carolina. Gaby y Sin. Me parece muy importante que podamos charlar estos temas que muchas veces están bastardeados y es tan urgente que a veces es tan imperceptible la urgencia que tienen que nada, la verdad les agradezco el espacio y los felicito por hablar del tema. No, es lo menos que podemos hacer, es nuestro, es el aire que respiramos, es el calor que tenemos, es la falta de agua, son los cortes de energía. Discúlpame, vos estás dentro de una ONG, estás participando dentro de alguna agrupación, algo que podamos sumar para que los oyentes den una mirada o intervenís en algún grupo de activistas ambientales. Nosotros tenemos la agrupación de ecologismo popular que está dentro de la Universidad Popular Barrios de Pie, que, bueno, nuestra principal fortaleza es justamente activar en los barrios populares, que nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Universidad Popular Cava. Obviamente, en este contexto, nos parece sumamente importante que activemos, ¿no? Justamente esto, desde discursivamente hasta en los hechos, ¿no? Porque se van a necesitar manos y cabezas a full. Cada vez más. Bueno, Universidad Popular Cava, te buscamos en Instagram así y ya están invitados nuestros oyentes. Así que muchísimas gracias y contamos con vos para ni bien empecemos el ciclo 2024. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por nada. Bueno, era Carolina Somoza, politóloga, especialista en Derecho Ambiental.